el Centro Cultural Universitario sábados y domingos, que de hecho entiendo que el siguiente fin de semana es la última presentación que tienen en ese lugar. En otras ocasiones es requerido en escuelas, en plazas o en lugares varios que tienen la capacidad de convocar a un público muy diverso. Y ese es el encanto, ¿no? del carro, la variedad de personas que se reúnen y cómo se abre un espacio al teatro, ¿no? En donde otras circunstancias no lo habría. Pero creo que también ese es su reto, ¿no? Quienes hacen y son parte del carro, llegada la función, deben enfrentar distractores que en el teatro que se produce dentro de una arquitectura convencional están eliminados. Como que hay ciertas convenciones que como espectadoras cumplimos en esos recintos, estar en silencio, aguantar la obra de principio a fin. No llevar a niños o niñas si no son requeridos, no hablar por teléfono, etcétera, ¿no? Y bueno, también hay otras condiciones, perdón, de estructura que el mismo aparato teatral dispone, como que quienes actúan y debido a la iluminación por lo general no alcanzan a ver las reacciones del público. Pero estar en el carro implica más bien nutrir las funciones de estos azares, ¿no? Del clima, del tipo de terreno, de los aviones pasando, no sé, de la gente que va y viene. Y bueno, ya nos contarán de qué otras azares y eventualidades más el carro se va nutriendo, ¿no? O la obra que está sucediendo en el carro. Pero además de esto, creo que hay otro encanto y otro reto en el carro, y es que quienes participan, o que forman, ¿no? Así siento yo, como de una especie de acto ritual, en donde hay una transición que va desde que quienes participan del elenco, antes de despojarse, ¿no? De estos roles habituales para entrar a la representación, están ellos o ellas construyendo el escenario, ¿no? Son quienes transforman el carro en teatro y al final son quienes lo desmontan. Y me parece interesante señalar que toda esta transformación, ¿no? Ocurre a la vista de quienes están en tránsito y serán o fueron el público. Así que el resultado es que es un teatro pues muy cercano a la gente, sí por la disposición misma del carro, ¿no? En las plazas, afuera, ¿no? En la fuente, en el Centro Cultural Universitario, ¿no? Esta cercanía que se va gestando cuando no están los lugares tan delimitados entre actores, actrices y espectadores, eh, por esa interacción que da el aire libre, ¿no? Y que invita constantemente a estar atravesando esta cuarta pared, pero también por el pre y el post de la función, ¿no? En donde no hay un telón o una puerta o un edificio que delimite estos tiempos diferentes, ¿no? El antes, el después y el durante la función. Y bueno, también es importante señalar que es en durante la función, una mezcla de espacios, de experiencias, ¿no? Porque está quien mira, quien actúa y además quien lleva la parte técnica, que, ¿no? En realidad estas cuestiones técnicas y de sonido están también produciéndose por quienes están en escena. Entonces, bueno, siento que ahí hay una entremezcla, una irrupción de estos espacios delimitados que por lo general, perdón, encontramos en el teatro. Y bueno, en el caso de esta temporada, el carro de comedias tiene bien a presentarnos el gran teatro del mundo. Entonces, para hablar de esta adaptación que se abre a la obra de Calderón de la Barca, me acompañan Andrés Carreño, que hace la adaptación y dirige la obra. También está Julio Gándara, que hizo la composición musical y el diseño sonoro. Mauricio Asensio, perdón, quien diseñó la escenografía y el vestuario. Está René Segreste, David Barrera, Paulina Márquez y Rosa María Luna, que son parte del elenco. Solo nos faltan Marlon y Tamara, que no pudieron estar, pero bueno, acá están acompañándonos en esencia. Y con ellas, con ellos, será con quien platicaré en esta aula. Y bueno, además le doy la bienvenida y aprovecho para invitar a quienes nos acompañen en las transmisiones en vivo que hace Teatro UNAM por YouTube y por Facebook, a que nos hagan llegar sus preguntas y comentarios. Yo estaré pendiente de estos comentarios para traerlos y comentarlos en este espacio. Entonces, por mi parte, me gustaría hacer un par de comentarios más para luego escuchar, ¿no? Cómo ha sido para ustedes esta experiencia. Y el primero de ellos es apuntar que muy en sintonía con la esencia del texto del que parten, desde el inicio de la función, con el canto inaugural que está presentando al carro, ¿no? En el que cuenta esto que yo ya les dije, ¿no? Que es itinerante, pero también nos advierte con una pregunta, esta que, ¿qué es la vida? Que estamos participando siempre de una ficción o una ilusión, ¿no? Del teatro de la vida. Entonces, desde este momento estamos ya de lleno en la puesta en duda de la representación como algo que se contrapone a la verdad.
Se vislumbra así la idea de que la vida es un teatro en donde cada ser humano representa un papel que se le ha asignado y que pues pocas veces elegimos. Y este es mi primer apunte, ¿no? Cómo a lo largo de toda la obra se mantiene esta no contradicción, sino más bien tensión entre lo que es la realidad o lo que podríamos pensar como la verdad con la representación, ¿no? Un poco rompiendo esta dualidad encontrada para presentar entonces una tensión en donde lo contrario no es contrario, sino más bien son fuerzas, ¿no? Que están ahí jugándose todo el tiempo. Y bueno, por otro lado, observo que si bien hay una adaptación muy profunda, ¿no? De la obra de Calderón de la Barca, la estructura general, ¿no? Se conserva más o menos igual. Entonces el autor inicia dando órdenes, es decir, ordenando al mundo. Así este autor que se juega un poco como el equivalente a Dios, ¿no? Organiza el cómo del mundo y por tanto también del escenario es quien reparte papeles, ¿no? Y determina cuándo se acaba la representación. Luego tenemos los personajes que son asignados por este autor, que son ataviados, y entonces sí ya viene la escena propiamente dicha. Y bueno, termina, cuando el autor dice que termina, y actores y actrices entonces son despojados de sus trajes y se presentan hasta ante el autor que en la original, ¿no? Bueno, la del siglo XVII, ¿no? El autor va a determinar si reciben castigo o recompensa según su actuación. En el carro, más bien, yo lo sentí como un epílogo, ¿no? En donde más que determinar cuál es el destino ahora de quienes representaron, el autor queda destronado, ¿no? Porque quienes actuaron piden igualdad ya finalizada la representación, apuntando que el papel del autor también es eso, ¿no? Un papel a representar y que también llega a un final. Tenemos en esta adaptación, ¿no? Del carro, la puesta en duda de ese yo confiado, seguro, ¿no? Heteropatriarcal, ¿no? A lo largo de toda la obra encontramos esta crítica constante al hombre blanco, al hombre blanco, ¿no? Hetero. Eh, bueno, aquí ya son como, ya me contarán, ¿no? Cómo se va jugando aquí, pero lo entiendo como esta idea del autor, como ese ser dominante, ¿no? Al que se le mira hacia arriba, ¿no? Porque está siempre montado en un pedestal, perdón. Pero bueno, que al final se le pide que también se quite ese atuendo y se ponga a la par, ¿no? Del resto de las demás personas. Y para mí este argumento queda muy fortalecido con el gesto del vestuario beige, ¿no? Este que tenemos en el inicio, en el final, y que para mí es fundamental porque apunta a esta, pues no sé si homogeneización, más bien a esta igualdad, ¿no? Que en teoría tendría que regir cuando se está fuera de la representación. Por eso creo que el final en el carro, es la apuesta por una utopía, ¿no? Un llamado a vivir la propia vida, aunque ustedes mismos, dentro de la puesta en escena, nos están advirtiendo todo el tiempo que siempre en el teatro que es la vida o en la vida que es teatro, siempre partimos de lugares desiguales, ¿no? Entonces, a pesar de pedir, ¿no? Al autor que se quite o se despoje de, de su atuendo, que lo hace mirarse como el dios, como el autor, ahí siempre va a haber algunas desigualdades que a veces no son tan visibles. Y bueno, también me gusta mucho este juego sutil, ¿no? Que se observa en la obra porque implica una lectura múltiple. Sí que la vida es un teatro, una representación, pero también que el teatro mismo o dentro del teatro, que es parte de la vida, se juega esta misma representación, esta misma jerarquía o esta misma desigualdad, quizá en un nivel micro, ¿no? Es decir, hay una cierta asignación de papeles y de posibilidades que no se juega necesariamente en una audición o en una tómbola, ¿no? Sino por otro tipo de condiciones. Así que en este sentido, ¿no? Observamos a lo largo de la obra una autorreferencia al teatro mismo, porque este también es parte de la vida y por lo tanto siempre está jugándose en esta misma estructuración, ¿no? Que nos da e impone papeles difíciles de irrumpir, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, las alusiones al autor como el que está en la jerarquía más alta o las menciones que dan risa, pero que son preocupantes, ¿no? A la vida precaria de actores y actrices en general. Entonces, bueno, finalmente pienso que estas discusiones se materializan en esos contrarios que se eligió llevar a escena, que son la hermosura y la discreción, el pobre y el labrador. Y bueno, por supuesto está esta otra voz que es el caso del niño trapo, que es como la conciencia, ¿no? De todo,
que sabe que está sucediendo lo que está sucediendo, pero que es ignorado, ¿no? Y que ignorarlo a él es ignorar la situación que tenemos delante de nosotros. Entonces, bueno, desde estos cinco personajes, ¿no? Más la Tierra, que es el escenario, o el mundo, perdón, o la Tierra también, se hacen notar las desigualdades estructurales, las condiciones diferentes de las que partimos en nuestros procederes en la vida, pero también en la vida dedicada al teatro. Entonces, me gustaría empezar platicando justo, ¿no? Con esta manera de adaptar, eh, esta adaptación que se hace, que haces, Andrés, al texto de Calderón de la Barca, porque pienso que tiene muchos retos y para mí el primero, ¿no? Porque como que me puse a leer la obra de Calderón de la Barca y antes de ver el carro yo me preguntaba, bueno, ¿cómo van a adaptar este lenguaje, ¿no? Que pues, siendo una obra de 1600 y tantos, es claro que tiene una manera de organizar y expresar desde el lenguaje que ya no nos es familiar, ¿no? Entonces yo pensaba cómo poner este lenguaje que ya no estamos cercanos, que nos parece tan distante, en una apuesta como la del carro, que además estaba convocando a públicos muy heterogéneos, ¿no? Y que también tiene la apuesta de mantenerlos ahí, porque como decía al principio, no es que ya me pagué mi boleto, ya me quedo aquí, ¿no? Sino que pueden entrar, salir en el momento en que lo decidan. Entonces, bueno, me preguntaba esto, ¿no? ¿Cómo aterrizarlo en la contemporaneidad eh, sin que se pierda este lugar anclado a la obra original, esto por una parte, pero también por otra, me parece importante esto, ¿no? De cómo dialogar con esta contemporaneidad a través de un lenguaje que cada vez nos es más ajeno. Entonces, para mí hay como mucha evidencia de cómo se va situando las escenas en este siglo XXI en México y observo cómo a partir de esta estructura del gran teatro del mundo, los diálogos, ¿no? Se van llenando de referencias locales, ¿no? Como el Pumabús o la guitarra de la salanesa, que supongo que además está este trabajo de tener que modificarlo de acuerdo a dónde se presenta, ¿no? Ahora que fueron a Milpa Alta, pues la cosa del Pumabús y la guitarra de la salanesa ya no funciona, ¿no? Entonces, siento que es una obra muy situada también y que por otro lado tiene muchas referencias populares, ¿no? Que como las canciones que se van entremezclando a todo un bagaje de cultura popular y que apelan a muchas generaciones, ¿no? Entonces ahí es como más generalizado, por lo menos en México. Entonces, bueno, un poco como aterrizando la pregunta, ¿cómo se llega a esta adaptación? ¿Cómo es la adaptación, sobre todo el lenguaje? ¿Cómo se entreteje y cómo dialoga con la obra original, con su lenguaje, con su contexto? Y cómo bueno, esto igual lo tratamos más adelante, pero cómo también se deseculariza, ¿no? Porque es una representación sacramental lo que tenemos como obra original y cómo se contemporaniza entonces. Entonces, si quieren, empezamos por ahí, ¿no? Como la adaptación del texto a nuestra contemporaneidad. ¿Qué tal? Así, seré breve, ¿no? No, muy bien, dijiste como un montón de puntos interesantes para poder narrar, pero creo que para darnos espacio a todas las personas, diría que lo primero, el primer reto, claro, era decir, hay una obra con una estructura perfecta, con una metáfora perfecta que hizo Calderón, pero que claro que alude pues a una cuestión de religión, ¿no? Pues un auto sacramental. Y justo era, ay, ¿cómo hacemos para encajar en esa estructura que es tan perfecta y que por eso es que ha pasado, o al menos eso creo yo, durante tanto tiempo sigue siendo vigente, porque la estructura eh, es muy buena, a este mundo en el que ahora estamos? Y bueno, lo primero era quitarle justamente el auto sacramental, ¿no? Que justo ayer así la pregunta de a ver si no nos excomulga Calderón de la Barca. No, esa es una. Y la otra era la invitación primordial de elegir la obra, era eso, jugar al teatro dentro del teatro, que pues yo lo hago mucho, me gusta mucho y que a través del cabaret pues se hace, ¿no? Todo el tiempo se juega con la gente de, usted sabe que está viendo una representación y que nosotros estamos actuando para usted y que estamos creando ficción, pero no queremos que se rompa este juego en el que usted sabe que estamos creando ficción, ¿no? Eso es otro mismo juego con el público.
Y luego, pues, estaba esta invitación total para mí de decir, porque cuando yo veo y leo la obra, ¿no? Original, pues con el respeto de todas las personas, ¿no? Creyentes, pero me parece que este final pues sigue siendo muy maniqueísta, como no importa si eres bueno o malo, no importa si fuiste un ricachón que maltrató a la gente pobre, porque al final todos vamos al mundo de Dios. Y entonces yo pienso, no, pues está padre, pero ojalá y esa em, justicia se hiciera en la tierra, ¿no? Eso lo viviéramos aquí, porque si no, pues entonces todos estamos como pues yo puedo hacer lo que quiera, puedo ser la peor persona y total, al final me arrepiento, pues me voy al mundo de los cielos. Y eso a mí sí me causaba una terrible molestia de injusticia, decir, no, no puede ser que el pobre al final sí diga, bueno, está bien, ¿no? Es rico y rico y pobre somos lo mismo. Aunque claro, hay una cosa muy interesante también en Calderón de decir, todos somos lo mismo, ¿no? Todas las personas somos lo mismo en el sentido mundano de todos nos vamos a morir. Y entonces ahí hay una reflexión de, pues, ¿qué quieres hacer con tu vida? Porque al final, tengas dinero o no, la muerte nos va a llegar a todas las personas. Ese era como el cruce primero, y luego pues todo lo demás de que sea eh, un teatro pues actual y hacer referencias tiene que ver también con pues con la propia búsqueda que tengo siempre. A mí me parece que con los clásicos se dialoga, se discute, se está de acuerdo y no. Habrá gente que quisiera representarlos tal cual es. A mí me parece justo que hay que hacer una plática y traerlos a qué representan ahora. Y a mí me parecía, no sé, ya dirán el elenco o la gente más joven, que que sí sigue teniendo preguntas eh, ontológicas esta obra, ¿no? ¿Quién soy? ¿A qué vine aquí? ¿Qué es la vida? ¿Hay un destino? ¿Mis decisiones sí funcionan o de verdad hay algo marcado ahí que me lleva este, a un lugar aunque yo no quisiera? No sé, a mí de chavo me encantaba creer que existía el destino. Después me di cuenta que para mí que no, que sí tenían mis acciones que ver, ¿no? Porque si no decía, está increíble, puedo hacer lo que quiera y al fin hay un... em, autor que me dice, no, yo ya escribí tu papel, pero me fui dando cuenta que no, que tenía que tomar mis propias responsabilidades, mis propias acciones. Y hay una cosa más, bueno, lo de la infancia para mí era muy importante que por supuesto que en la obra de Calderón, pues, bueno, ni siquiera nace, ¿no? Para decir que como que si no te bautizas y si no aceptas la religión, pues no vas a llegar ni al reino de los cielos. Y a mí me pareció entonces increíble esa metáfora con decir la negación y el borrado que se hace de las juventudes y de las infancias, ¿no? De no escucharles, que eso pues ya sabemos mucho de eso. Y creo que por ahora me quedaría con eso, ¿no? Un poco para ir metiendo los comentarios donde deben. Aquí ya llegó el primero, que es de Jonathan Rojas, que le parece que es una excelente adaptación, que es una visión actualizada de un gran tema universal. Eh, Igual después podemos discutir cuál es ese gran tema universal, ¿no? Pero y bueno, es una gran manera de refrescar un texto monumental, un poco lo que decías, hay que dialogar, ¿no? Más que seguir a rajatabla lo que nos dijeron, sino ahora cómo dialoga en este mundo, en esta contemporaneidad, en estos nuevos pensamientos. Y bueno, abrazos y muchas felicidades. Entonces, no sé si sobre esto y sobre esta primera parte tengan algún otro comentario sobre esta manera de situar la obra, de contemporaneizarla. Y bueno, por aquí llega otra, Judith Bautista Monroy, es una de las mejores obras que he visto, y para animarles a eso. Pensaba igual como regresando a esta parte, ¿no? Y poco retomando esto que se fueron a Milpalta y que han estado en Ciudad Universitaria. ¿Cómo van, no? Como yo me preguntaba esto, ¿cómo van aterrizando
estas referencias a los lugares particulares o simplemente lo omiten? ¿O cómo es este? Porque también siento que puede ser una obra muy viva, ¿no? En el sentido de que tiene que ir modificándose de acuerdo al lugar, al espacio en el que va siendo presentada. Entonces, no, yo sé que hay muchos retos que ustedes van resolviendo cuando están en la obra, pero pensemos primero en este, ¿no? ¿Cómo se va situando estas referencias en los lugares a los que van llegando? A ver, pues hablo. Rosa. Hola a todas y a todos los que nos están escuchando y viendo. Pues creo que esto que comentas es así tal cual como lo has dicho, que a cada lugar donde vamos, de hecho a veces hasta preguntamos como a las personas que tenemos alrededor sobre pues ciertos, digamos, chistes, ¿no? O gags que tenemos en la obra, cada personaje para ver pues cómo lo contextualizamos, ¿no? Porque a veces son lugares, como son, como lo dices, están localizados, pues estamos buscando cómo integrarlos a pues a distintas sociedades y también a distintas edades, porque pues no es lo mismo cuando tenemos un grupo de mayoritariamente niñas y niños, ciertos pues no sé, ciertos chistes, ciertos comentarios o ciertos diálogos no caen de la misma manera que como sucede con un público como el del Centro Cultural Universitario, ¿no? Que es un público mucho más familiar y más, como lo comentas, heterogéneo. Creo que esa es la herramienta que hemos utilizado, o sea, acercarnos a la comunidad y preguntar, pues ahora sí que sobre ciertas situaciones en específico a las que hacemos referencia en la obra y ver si son aplicables a ese lugar o si no lo son o cómo podemos intervenirlo para que aún así siga el sentido de la obra, ¿no? A pesar de que no digamos, no sé, cierto chiste que decimos en el centro cultural, que la idea siga siendo la misma, pero pues que sea más localizada también para las personas que nos escuchan. Y aunado a esto que comenta Rosy, también diré pues que la observación siempre es bien importante, ¿no? Nosotras empezamos a conocer el espacio en el que vamos a estar. Si es primera vez que estamos por ahí, pues desde el momento en que llegamos en la camioneta, ¿no? Y empezamos a montar ese carro y vemos cómo cómo va, cómo está la gente, ¿no? Que pasa por ahí, si hay gente que ya nos está esperando o no, el clima, cómo está también, o sea, como que todos esos factores externos que siempre hay como esta, bueno, procuramos hacerlos parte de la obra, como no pasar las cosas por alto u obviarlas, ¿no? O sea, como incorporarlo todo, porque todo está aquí de forma real, pues todo eso va entrando en juego desde que llegamos al lugar, ¿no? Y empezamos a armar el escenario en el que vamos a estar. Entonces, en realidad, el trabajo escénico, pues diría que empieza desde ahí, desde el momento en el que estamos haciendo toda la parte técnica, ¿no? De armar el carrito, lo cual es muy particular y también es, bueno, nada, eso es una particularidad de este trabajo, ¿no? Que luego pasa que, eh, no sé, como que siempre está el factor cambiante, ¿no? En el teatro, eso con respecto a cualquier tipo de teatro que hagamos, pero en la calle no es solamente una y el público los que están cambiando, ¿no? Sino pues las condiciones reales del espacio en el que estamos, la sonoridad incluso, ¿no? Cómo sonamos en los espacios en los que nos encontramos. Todo eso ya se va incorporando entonces desde que llegamos por ahí a plantarnos. Por eso digo que es un acto que va más allá, ¿no? Que se expande hacia atrás, pero también hacia adelante, ¿no? Pensando en todo este montaje que van haciendo y que además van eh, acercándose, ¿no? Al público. No es que de pronto ya lo tengo aquí, sino que va pasando antes de que esté ya funcionando o que ya esté, ¿no? La puesta en escena. Y bueno, también sobre esto de la contemporaneización, creo que importa mucho las canciones, ¿no? Este diálogo que tiene con el texto, pues, pero también con cómo actualizo o cómo dialogo, ¿no? Con lo que está sucediendo. Es como el pie para que Julio nos cuentes ¿no? Cómo es este trabajo, porque no es que parezcan dos cosas separadas, sino que las canciones son parte, ¿no? De este texto que se está contemporaneizando, que está dialogando con este autor
¿no? Del siglo de oro español. Bueno, yo de hecho hubiera querido que fuera ya un musical, pero pues no, Sí, estaban no me ganas. dejaron. Bueno, primero, pues, chicos, que me da mucho gusto verles, saludarles. Iré nuevamente esta semana, espero. Bueno, fue toda una experiencia, la verdad, porque pues siempre está esta cuestión de, no es lo mismo hacer música con actores que con gente que estudia música o enseñar música a gente que se dedica a otras artes. Pero pues la experiencia con este elenco fue en ese sentido muy, muy productiva, como que hubo muy buena sintonía, funcionaron bien las propuestas, hubo muy buena disposición. Y bueno, pues para mí fue una de las experiencias más memorables del año. O sea, tengo que agradecer mucho por supuesto, a Andrés, que pues, siempre me tiene la confianza y hacemos muy buen equipo, al Carro, a Teatro UNAM, por supuesto. Y bueno, ya entrando en materia, pues claro, es un poco jugar también con la temporalidad de cómo, primero, cómo hacer que la música funcione bajo estas características o estas condiciones, podríamos decir, adversas, entre comillas, en términos acústicos, vaya. Es decir, cómo hacer que los chavos no se desgañiten, no se lesionen la voz, puedan proyectar, porque no es lo mismo el diálogo que la voz cantada. Cómo hacer que la música tenga un impacto en un espacio al aire libre, en el que también las condiciones, pues no se sabe cómo van a ser, ¿no? Entonces se me venían muchas ideas. Al principio ese era el principal reto, ¿no? Cómo hacer que la música funcione, porque además siempre te dicen, son actores, no son músicos. Y entonces, pues yo en este caso no lo vi como una limitación, afortunadamente, porque pues creo que fue también muy importante el proceso de casting, ya que muchos de los chicos del elenco pues tocan, cantan, entonces eso facilitó un montón el trabajo. Entonces, bueno, pues al final la nobleza de la guitarra y de la voz, pues que es tan antiguo como la música occidental desde los juglares, ¿no? O sea, desde los versadores que van cantando noticias desde hace siglos, acompañados de una vihuela y con la voz, pues vámonos a eso, vámonos a lo sencillo y entonces se hace ese juego temporal, un poco haciendo guiños con la música de aquella época, con esos ritmos, con esos tamborileos, con esos acordes, y tratar de llevarla al presente, ¿no? Y entonces esos fueron los retos. em, e insisto, pues finalmente se trató de regresar a la esencia del gran parte de la música popular en Occidente. La voz, la poesía y la percusión y la guitarra. Es decir, no complicarse la vida, no, porque se me ocurrían cosas muy locas, ¿no? Pero al final, pues es eso, ¿no? Y creo que optar por ese camino de practicidad y de consonancia con la obra, pues dio un resultado que creo que ha sido efectivo para esta apuesta. Porque bueno, además eso sencillo es lo que de pronto siento que atrae a la gente, ¿no? O sea, como tan la guitarrita, el tambor, o sea, como acercar, ¿no? Creo que es parte importante de la música, o que inicie, ¿no? Con una canción, el carro, ¿no? Como atrayendo un poco, siempre me imagino, así como los juglares, ¿no? Vengan, vengan, acá hay algo, ¿no? Acérquense. Y bueno, de pronto ahí tener ya no sé cuánta gente, ¿no? Pero reunida alrededor y acomodándose como pueda y eligiendo el mejor lugar donde pueda ver, yo creo que ha de ser súper, bonito. No sé. Aquí llega otro comentario de Campi al Artlores. Es una fascinante adaptación. Me encantó cómo podemos disfrutar y aprender de los clásicos y su vigencia, en especial con miras y cuestionamientos éticos y medio ambiente, al del medio ambiente a través de la obra. Soy su fan. Entonces, bueno, ahí,
quiero, como que me gustaría hablar un poco esto, ¿no? Que están viniendo en los comentarios sobre el tema universal y sobre la importancia de los clásicos y lo ético y demás, pero como sé que Mauricio se tiene que ir antes y no quiero como ¿no? Eh, que se nos pase, ¿no? Y no no atacar específicamente su área. A mí me sorprende muchísimo cómo un espacio pequeño, ¿no? Despliegue este montón de posibilidades, ¿no? Como de, ¿no? Como de juegos bien planteados desde de la dramaturgia, claro, pero que es fundamental el diseño, ¿no? De la escenografía, por supuesto que de la música, y de las voces, ¿no? Como que yo al final cuando acaban, y yo digo, wow, o sea, estar cantando al aire libre, y luego todavía tienen que desmontar qué energía, ¿no? Pero bueno, un poco regresando a esta idea de la escenografía, el vestuario, ¿no? Cómo a mí me sorprende cómo siempre es este mismo carro, ¿no? Pero al final siempre es diferente. Entonces, me gustaría un poco pensar, ¿no? Cómo se parte de una estructura que hay que revestir, ¿no? Cómo es este trabajo que ya, ¿no? Con esta estructura que ya está hecha, pero que empieza entonces a dialogar, creo, ¿no? Con la obra misma, con, no sé si con los actores, con las actrices. Y bueno, porque a mí me maravilla, ¿no? Cómo este carro da posibilidades que además, específicamente, ¿no? Ahora como que me llamó mucho la atención cómo puede, ¿no? La escenografía y la estructura rebustecer el propio argumento. Pienso específicamente en este juego de las escaleras laterales, ¿no? Que van usando para dar contundencia a este argumento de que qué tan pobre eres, ¿no? Y se van subiendo o bajando las escaleras, depende si vas al gym o si vas a no sé qué lugares o si no tienes para eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto suceda es mucho, ¿no? Por cómo se reviste el carro, pues, pero también, como decía al principio, a mí me parece que este vestuario también aporta mucho para cuestionarnos, ¿no? Como todos los temas que hablaremos probablemente más adelante, sobre la igualdad o no igualdad, sobre, ¿no? Las desigualdades estructurales y demás, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí tiene que ver mucho tu trabajo, Mauricio. Entonces, no sé si quieras contarnos un poco cómo, ¿no? Fue operar en este caso, cómo es el diálogo, y demás. Hola, hola, pues hola a todos, todas, todes. Sí, pues en realidad platicaré un poquito primero de la escenografía, que diré que en realidad el carro de comedias, que me parece que es, a mí es uno de los como, bueno, a mí me gusta muchísimo el proyecto y siempre parto de la propia idea del proyecto del carro, que es la aproximación del fenómeno. Y en este caso, pues para la obra era como, pues lo que necesitaba, ¿no? Entonces hay que aproximar el teatro y estamos hablando del teatro, entonces pues tengo todas las posibilidades para hacerlo. Y entonces partí de esa idea para traer, para diseñar como pues un dispositivo en realidad, como traer ese dispositivo teatral, ¿no? Que implicaría los telones, los cambios y los decorados, pues, ¿no? Propios de... Entonces, como que cuando hablé con Andrés, lo primero que le dije es que esa aparte de un interés que yo siempre he tenido cuando me ha tocado diseñar el carro, cuando me han dado la oportunidad, es como me interesa que ese fenómeno con sus cambios, con toda su maquinaria, digamos, aunque sea de manera muy sencilla, pueda habitar en el carro como una invitación a quien no tiene tan próximo el fenómeno, puede entender como la magnitud de lo que es, ¿no? Entonces, ese dispositivo me parecía fundamental. Entonces, como que para mí el gran reto era hacer transformación de ese carro, ¿no? O sea, con una maquinaria muy sencilla. Y luego, pues nada, como que la propia estructura de la obra me permitía insertar eso, ¿no? Como que teníamos las capas, digamos, de la teatralidad, de la metateatralidad, ¿no? Entonces, como que fue muy sencillo pensarlo desde ese lugar, ¿no? Para mí hay tres espacios y lo mismo lo pensé desde el vestuario, ¿no? O sea, como es este mismo fenómeno me interesaba también que a vistas de público pudiera haber una transformación de vestuario, un cambio de significado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando del vestuario, yo pensé en estas especies de uniformes, porque para mí era importante llegar a una desnudez y a una figura que fuera universal, digamos, ¿no? Para cerrar la obra. Para mí esa era la muerte. Entonces, eh, desde ahí partí como para estos overoles. Entonces hay para mí hay tres momentos que pueden ser no tan claros, pero desde ahí los pensé, que es
digamos, el individuo que tiene como profesión la actuación, ¿no? Que tiene una personalidad, es un individuo que llega con ese mismo vestuario pero desarmado. Luego el vestuario, que para mí raya casi en el territorio del disfraz, que es algo que no me da miedo decirlo, pero es vestuario, jugando con todos estos arquetipos y esta última fase que sería como se despojan incluso de su individualidad y se convierten en este personaje que ya es absolutamente neutral, ¿no? Un obrero más del mundo, o un individuo así, ya sin sus particularidades, ¿no? Entonces, como que mi interés particular cuando hablé con Andrés era eso, como generar la posibilidad de transformación, que es como para llevar todo el fenómeno teatral, ¿no? Ahí. Y por otro lado, una cosa que eso pues, ya también viene de un trabajo, pues como estrecho con Andrés, que es el territorio de lo estético, que sí nos interesa como jugar con estéticas contemporáneas. A mí me gusta mucho como el collage, como el pastiche de ideas. Me gusta mucho porque es una estética donde es una invitación a que todo quepa, ¿no? Todos los universos caben, todos los individuos caben, todas las ideologías caben. Entonces, trato siempre de hacer un smash, una mezcla como estética contemporánea, además también en el interés de atraer a un público joven, ¿no? Entonces, también quitarle la formalidad a todas esas cosas que existen, ¿no? Así, incluso como en el purismo del vestuario y la época, yo hago como una mezcla ahí, ¿no? Como pues jugando justo con la teatralidad. Me interesan mucho esos caminos, eso como personalmente me interesan, pero también como trabajar con Andrés es el lugar más fácil para que eso suceda, ¿no? Porque a él le interesa esa posibilidad como e incluso esos cruces creo que también construyen mucho de la dramaturgia, ¿no? Como a ver dónde estoy, qué época es esta, ¿no? Y genera ese guiño contemporáneo. Entonces, nada, como que para mí fueron esas las dos premisas, ¿no? Como traer el fenómeno teatral en todas, con lo más posible, con toda su maquinaria, digamos y el territorio de lo estético, ¿no? Como si dialogar desde estéticas absolutamente contemporáneas en esta idea como de pastiche, pues, ¿no? De estilos y una cosa que también suena muy simplista, pero una cosa que fuera atractiva, o sea, como que sí pienso, esto tiene que ser llamativo y atractivo, ¿no? Porque hay tantas cosas alrededor del carro, es decir, pues, se coloca en distintos espacios, que tiene que ser una pieza que pueda sostenerse, ¿no? Y que sea sostenerse en cualquier lugar, ¿no? De manera estética. Entonces, un poco desde ahí. Y pues nada, como que lo otro sería el juego, que es una cosa que creo que con Andrés es como una de las premisas para trabajar, ¿no? O sea, poder divertirnos con el diseño, jugar desde ese lugar y construir juegos a partir de eso, ¿no? Entonces, pues nada, como que resultó fácil y resultó divertido. Y también ya cuando se apropiaron, digamos, los actores de cada uno de estos y las actrices de cada uno de estos elementos, pues nada, eso se potencia al mil, ¿no? Entonces ahí estábamos Andrés y yo y ahora burbujas, y ahora, ¿no? O sea, como que salen cosas de manera inevitable esas cosas, ¿no? Entonces sí, pues por ahí fue, más o menos. Y te iba a decir que yo como que dije, tengo que estudiar para esta aula, entonces me fui a buscar iconos o como iconografía de teatro español, ¿no? De teatro de oro y decía, estos ojos que están medio en la escenografía o las manos, ¿en serio son parte del barroco? No encontré nada. Entonces me gusta, ¿no? Como esto que sí resuena a esa época, pero no es exactamente una cosa así precisa, ¿no? Entonces, ahorita que me dices, me da todo el sentido y me encanta porque efectivamente eso es lo que está atrayendo, nos está manteniendo, ¿no? Esa pregunta o sea, sí estoy, sé dónde estoy situada, pero no necesariamente allá, sino más bien aquí, ¿no? En este presente. Y por otro lado, también esto del juego me parece que es muy bonito porque la manera, esto que dices del vestuario, que lo traen en pues esta estructura que está colgada en ganchos, lo que se van a poner, sí está, ¿no? Creo, está apelando a esta idea de cuando jugábamos a disfrazarnos y escoge tu disfraz, ¿no?
Entonces, a mí me parece que es muy, ahorita cuéntenme ustedes, Paulina, Rosa, David, René, ¿no? ¿Cómo es esto? Porque en serio parece que sí, sé que lo han hecho muchas veces, ¿no? Pero en estarlo viendo ahí, pareciera como que sí estamos jugando a disfrazarnos, ¿no? Que un poco está bien, ¿no? Quitémosle esta cosa de, ay, ¿cómo que te disfrazas cuando estás haciendo teatro? Eres el personaje, ¿no? También está esa parte del juego que me parece muy interesante en este carro. Y bueno, también como preguntarles ahí qué tanto aporte, ¿no? Tienen los actores y las actrices, si ya está un poco la estructura, ¿no? Tanto en canciones, en escenografía, pero también en todo el montaje, ahí cómo va interfiriendo, ¿no? La personalidad, los aportes, las ideas, ¿no? De cada una de ellas. Rosa, ¿como que quieres hablar o solo te estás riendo? No, yo decía que David como que quiere decir algo. Exacto, Ah, David quiere decir algo. Pero, bueno, antes que nada, muchas gracias a todas las personas que están acá siguiéndonos en esta conversación. Eh, bueno, creo que ahorita ya se han mencionado estas áreas que componen a lo que es el montaje y ya ahorita podemos entrar en materia, pues, actoral. Creo que algo de lo que me siento muy sorprendido, feliz, es que, pues, Andrés tuvo el tino para escoger al elenco que escribió y creo que se ha desarrollado una energía muy bella internamente en el equipo, dentro del elenco con mis colegas, actrices y actores, eh, que pues esa es una de esas cosas sorprendentes, ¿no? Creo que finalmente las personas que estamos en el escenario, tal vez si alguien hubiera sido distinto, otra obra sería esta, pero afortunadamente pues es con este hermoso grupo de gente con quien he tenido ya la oportunidad de hacer pues ya 80 representaciones, 79, 80, es sorprendente eso. Y pues sí, o sea, creo que lo que hace que uno no se canse de repetir tantas veces una obra es, por un lado, que el público siempre es distinto y el público siempre te va a desafiar a cosas nuevas y esos desafíos como que a uno le llegan y dices, va, ¿qué es lo nuevo que les puedo proponer el día de hoy? Eso por un lado, pero también por el otro, pues es que ver la locura de mis colegas, pues te pone en un nivel en el que tienes que estar así en cada función. Entonces, pues ha sido algo muy bello, ha sido algo muy bello poder eh, usar ese vestuario, eh, cantar esas canciones una y otra vez, enfrentarnos de esta manera en la escena y ver cómo reacciona la gente, porque sí, lo que es un hecho es que las reacciones han sido distintas en cada lugar y pues eso es parte de lo que hace vigente al teatro, no en tanto texto, sino en tanto representación y que pues sí, afortunadamente hemos recibido comentarios al final de varios, pues de varias presentaciones en los que la gente, además de pues compartirnos que la disfrutaron mucho, se llevan una reflexión con respecto a sus vidas. Y pues sí, lo sorprendente es que un texto que tiene ya una edad de pues casi medio siglo, siga teniendo ese impacto y esa resonancia, ¿no? O sea, que sigan existiendo esos personajes, que siga existiendo el personaje del pobre, el personaje del rico, el personaje del labrador, de la belleza, de la discreción, que todos estos jueguen todavía en un mundo. Entonces, pues eso por un lado es sorprendente, pero también pues alarmante y debería darnos para pensar, ¿no? O sea, ¿por qué estos personajes siguen vigentes? ¿Por qué ciertas problemáticas no han cambiado y es más, se han agravado todavía o han tenido nuevas transformaciones? Pero pues creo que de eso se trata, de lanzar preguntas. Como decimos al final de una canción, no tenemos todas las respuestas, pero creo que se trata eso de incitar, incitar a la discusión, a la pregunta y a que si está en nuestras manos
tomar acción en algo, en alguno de estos múltiples problemas que se expresan en la obra, pues creo que eso hará mejor, hará de un mundo mejor. Y pues ya, por el momento. Gracias, David. Ahorita me gustaría como volver a esto que estás mencionando, solamente que hay varios comentarios que no quiero dejar pasar, porque ya se me están acumulando. Bueno, Martín, que ahí está también como espectador, ¿cómo ha contribuido la música y la escenografía al momento de atraer al público en un espacio y público? La gente se asombra. Y bueno, creo que esta que pregunta que toma en cuenta el escenógrafo al momento de diseñar, creo que igual podemos retomar si necesitas aportar algo más. También Judith Bautista Monroy dice que los actores y las actrices se han apropiado tanto de cada personaje y se nota una gran integración. Me declaro su fan número uno. Jonathan Rojas, perdón, dice que es fanático de las canciones de Julio Gándara García, excelente músico y compositor. Las de El Gran Teatro del Mundo son geniales y las de El Doctor Misterio se las sabe, las canta y las ama su hijo de 2 años, 8 meses. Y bueno, también Jorge Arturo Tobar la ha visto ya 4 veces y ya hasta canta las canciones de memoria. Muchas felicidades y saludos a todos. Entonces, bueno, ahí creo que, ¿no? Tanto música y escenografía están atrayendo, ¿no? Están manteniendo ahí y por supuesto, ¿no? Estas actuaciones que están haciendo pues no sé si la palabra sea uso, pero un uso con toda la potencia, ¿no? Tanto de texto, ¿no? Música y la escenografía. No sé si quieran comentar algo sobre estas preguntas, cómo ha contribuido la música y la escenografía al momento de atraer al público en este espacio y quizás, ¿no? ¿Cómo se asombra? ¿Ustedes cómo han visto que la gente se asombra ante esto, ¿no? A mí me interesa también pensar en cómo va cambiando los públicos de acuerdo a los lugares, ¿no? Porque me imagino que en el Centro Cultural Universitario más o menos esperamos cierto tipo de gente, pero en otros lugares, en colegios, sé que también han ido, ¿no? Que un poco ahí están, porque tienen que estar, ¿no? A diferencia de, no sé, en otros lugares en donde la gente va de paso y algo, ¿no? Los mantiene ahí para quedarse la hora y tantitos, ¿no? Que dura la obra. Sí, bueno, voy a tomar un poco la Sí, palabra. sí. Em, me gusta mucho esto que preguntan sobre la escenografía y la música, porque considero que son de los elementos más fuertes que hacen que nuestro público esté con nosotros, ¿no? Bueno, yo he percibido desde que estamos montando el carro que las miradas de las personas y sus rostros son de mucho, pues, mucho extrañamiento, ¿no? Como que dicen, ¿qué es eso? Y se acercan con mucha confianza a preguntar, ¿pero qué es eso? ¿Para qué es? ¿Qué van a presentar, no? O sea, se imaginan que es una obra de teatro, pero se quedan con la intriga por lo que comentas, ¿no? Por todos los símbolos que aparecen, por las manos, los ojos, los colores también que son muy vivaces, pues hacen que el público de todas las edades se quede. Y las canciones, híjole, pues qué te digo, son la verdad un éxito. Deberíamos de hacer un álbum, porque la gente, o sea, las recibe hermoso, ¿no? Desde la primera canción que entusiasma a nuestro público, no sé, que recibimos aplausos, ¿no? Luego, desde los primeros 3 minutos de función, creo que eso también nos da para adelante, ¿no? Para seguir haciendo el trabajo y darle con todo, con todo. Y pues nada, como los mensajes de cada una de las canciones, es muy interesante ver cómo el público va recibiendo la letra de las canciones, ¿no? Porque a veces la melodía va por un lado y lo que estamos diciendo va por otro lado. Bueno, en realidad en la mitad de las canciones que cantamos es de esa manera, ¿no? Nuestra melodía muy alegre o muy dulce y de repente, ¡pum!, el mensaje es muy duro. Entonces creo que este contraste entre la música, el estilo musical que abordamos y la letra de la música también ha hecho un impacto interesante en nuestro público. Bueno, a mí me encanta observar la cara de la gente cuando empiezan a discernir la letra y entonces yo digo, wow, ¿no? O sea, como esta contraposición en su interior de estoy escuchando algo muy bonito, pero lo que me está diciendo va como por otro lugar.
Entonces creo que ese es un beneficio de cómo están construidas bueno, musicalmente la obra. Em, que la gente o sea, la música creo que es así, siempre es impactante, ¿no? Como seres humanos, en donde estemos, un sonido te llama y vas, ¿no? Vas hacia donde está ese sonido. Y ahora con esta contraposición en tu interior, pues híjole, em, bueno, para mí es muy impresionante como intérprete ver las reacciones de nuestro público. También por los vestuarios, por ejemplo, quienes se me han acercado mucho a preguntar han sido jóvenes, chicas jovencitas, chicos jovencitos, tienen como mucha curiosidad con por qué los vestuarios son así, justo si vienen de algún lugar en específico. Y yo lo que siento es que se quiso tomar como esa alegoría, ¿no? De cada uno de nuestros personajes y darles dinamismo. A mí eso me gusta mucho de la propuesta, porque creo que no son pues vestuarios que, no sé, que te encasillen en una opción en específico de interpretación, porque a veces sucede, ¿no? Que el vestuario pues te da la interpretación completa y en Sí. este caso creo que caben muchas posibilidades y que el espectador también los vive de esa manera, ¿no? Bueno, en el caso específico de la Tierra, tan solo puedo decir que el diablo está en los detalles, ¿no? Y hay detallitos de que son como pines, ¿no? De la Tierra feliz, pines como de arco iris, pines de camioncitos que hacen ciertas insinuaciones, ¿no? Me gusta que la interpretación está abierta en esta obra, o sea, nuestro público no creo que se vaya con un mensaje en especial y no es tampoco, por ejemplo, mi objetivo como intérprete, ¿no? Sino abrir más preguntas, tanto con la música, con el texto, o sea, aportando los elementos escénicos. Creo que la idea ha sido abrir más preguntas y como yo lo observo es que se ha logrado un poco el objetivo. Y eso es todo por mi parte. Gracias. Oye, Me gustaría ah, solo por complementar un favor. poco lo que decía Rosy, brevemente, que la canción que hace Paulina quizás ilustre mejor esa dualidad entre lo cursi, entre lo popero, porque elegimos hacer una balada pop, pero con una letra que es tremenda, ¿no? Que pues es así como pues una contradicción que le da mucha potencia. Y además quiero decir que esa canción entró de último momento, porque yo le comentaba a Andrés, oye, hay que poner a cantar a Paulina, hay que darle su canción. Como que le hace falta algo ahí. Al principio, pues es difícil que los chicos se suelten, pero con el proceso de ensayos, pues dices, o sea, uno se va sintiendo más en confianza, más libre, y entonces creo que fue o sea, fue muy afortunada esta decisión del tema, porque pues siempre era la cosa de en dónde lo colocamos, en qué lugar, en qué momento, y cayó en el momento justo y pues creo que funciona muy bien y además contrasta porque efectivamente es una balada. Venimos de otros sonidos, de otras intenciones y de repente entra esta canción y bueno, pues quienes no la han visto la obra, vayan y presten atención a esta canción en particular y en su letra que es muy interesante. Una vez un chico mientras la oía empezó a decir, alguien le habló y dijo, perdóname, estoy teniendo un momento catártico de realidad o algo así, ¿no? No recuerdo la palabra, fue buenísimo, tenía como 19 años y dijo, me está cayendo un 20, ¿no? Muy fuerte. Pero perdón, quería hablar, Mauricio. Sí. No, no, yo decía que respecto a esto, porque bueno, como que suena, está bonito el guayabazo al espacio y eso, pero también como, sí, es decir, aunque se trabaja para que sea atractivo, pues eso no se sostiene solo, ¿no? Evidentemente. Pero pensaba que, y ahorita que escuchaba a Julio, o sea, sí tiene que ver sin duda alguna con esto, que creo que eso que se vuelve atractivo y que hace que una persona pueda aproximarse a Rosy y preguntarle del vestuario, sí tiene que ver para mí con el juego, o sea, como que esa sí fue una premisa y esa construcción desde ese lugar que desmontas las formalidades porque está puesto ahí el juego,
siento que eso es lo que hace que pueda suceder el acceso a una confianza frente a lo que tienes enfrente, ¿no? Entonces, como que tienes la confianza para preguntar, tienes la confianza para acercarte a eso, lo sientes próximo, ¿no? Y eso creo que sí es una construcción que deviene de muchos lugares, desde lo musical, desde la manera en la que ellos se colocan, ¿no? O sea, como todo y además, claro, sumado a lo estético, ¿no? Entonces, sí, porque como que la pregunta puede sonar así súper rara de si solo es como una cosa estética, pues sí, claro que lo es, ¿no? O sea, se trabaja para eso, pero no es solo eso, ¿no? Evidentemente, pues, no es trabajar solo para que eso sea bonito, pues, ¿no? Sino que tiene un sentido y creo que para mí el sentido de eso sí está enmarcado por esta dirección que es Andrés finalmente y que sí tiene que ver con el juego, ¿no? Con la posibilidad de romper, la posibilidad de jugar justo, de los contrastes. Y para mí eso es para mí ese es el gran placer, además de trabajar con Andrés, ¿no? Que es un espacio donde eso pasa y que esa crítica puede llegar también de manera mucho más sin tantas trabas, ¿no? Porque está jugando desde ese lugar, ¿no? Es como, no, no se tome nada en serio, nada esto va en serio, pero a la vez lo que estás escuchando, pues no hay manera de no de no tomarlo en serio. atenderlo, ¿no? Yo Sí, que, ahí. Perdón, sí, dime, Andrés. que quería aunar unas cosas. Son varias las que han dicho, que me encantaría hablar de cada una, pero decir que, claro, como en todo montaje y pues más en este que es una obra muy larga, en el sentido en el que teníamos el reto de que durara una hora, que ya logramos que durara una hora y cuarto, que ya también de pronto los actores y actrices me dijeron, ya no podemos con el tiempo y tienen razón, ¿no? Pero yo les decía, claro, pero juega también a veces en nuestra contra o en la de ustedes que dure más, porque se va a las prepas o CCH si solo tienen una hora de receso, o porque ya es muy pesado también para el elenco montar, desmontar, dar la obra. Entonces también en eso buscábamos que no durara tanto para que el cansancio fuera menos. Eh, Eso quería también anotar que fue algo que Mauricio siempre tuvo en mente, que no, porque nada, pues nosotros queríamos poner una resbaladilla, un columpio, ¿no? Unas manos gigantes, porque claro, pues así pasa el proceso creativo. Y claro, eso se fue aterrizando en qué cosas en contra podía traernos, ¿no? Poner al elenco a construir algo que a lo mejor requiriera también de una seguridad extra, ¿no? Para que no se cayeran, bla, bla, bla. Y entonces, ¿en dónde queríamos poner este juego, ¿no? Si en el artefacto o en las personas, ¿no? Y entonces había que ir haciendo pues sí, como creo que siempre se hace, como que uno va haciendo un perfume, ¿no? Pone un montón de esencias y va tratando de llegar a, pues a lo que crea que es más necesario. Y bueno, pues por supuesto pasamos creo que como por cuatro versiones del texto. Como en casi todo proceso se ensayaron, se aprendieron escenas que después no existieron, incluso después de estrenar se recortaron cosas, se recortó la propia música, porque es una obra muy extensa que habla de muchos temas y había que hacer ese recorte, que ese fue otro de los grandes retos. Y como bien dicen, pues por supuesto ir midiendo la irreverencia que nos caracteriza, pues en este caso a Julio y Mauricio, que llevo años trabajando con ellos, bueno, ya era el mismo, ¿no? Y encontrar el mismo juego también del elenco, porque por supuesto que, pues como siempre, pues uno pone y ya que construye, pues se va llenando de más carnita, ¿no? Ya le van poniendo cada quien, se le va ocurriendo algo. A mí me gusta mucho ir diseñando las escenas a partir también de lo que van proponiendo en escena con el cuerpo y con las acciones. Eh, entonces teníamos esos retos. Una obra que es extensa, hacerla más corta, traducirla a un lenguaje más moderno y ir midiendo qué tanto nivel de irreverencia le quisiera llamar ahorita era una buena dosis, porque tampoco, bueno, la buena irreverencia o la buena insurgencia no se basa nada más en me voy a burlar del texto, porque para nada, se le tiene un gran respeto al texto, ¿no?
Y vuelvo a repetir, pues por eso es que es vigente, porque el texto es impecable en un montón de cosas, pero era ir haciendo esta dosis que, pues para mí la respuesta creo que me la da el cabaret, ¿no? Es esa herramienta donde, ¿cómo vamos a hablar de un tema importante y profundo, pero a través del juego y el humor? Y entonces, pues ahí existe todo este diálogo con el señor Calderón. Sí, me gusta saber que vienes del cabaret porque no sé por qué me estoy riendo de esto, que no me tendría que estar riendo, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho como esta idea de cómo, ¿no? El juego no está afuera, sino el juego está ahí entre nosotros, lo que está sucediendo. Y creo que también es muy importante el juego con el público, ¿no? Que ahí sí creo que depende muchísimo de cómo responda cada público, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención cómo este azar que en otros lugares podría ser que miedo, ¿no? Se aprovecha para que, ya se va la señora, ¿no? Como, ¿no? Meter también expandir el juego, ¿no? De lo que sucede en el carro. Tengo muchos comentarios, estoy muy sorprendida porque nunca hay tantos comentarios, entonces se los voy a leer. Eh, una es y bueno, de Perla U. Santos, eh, dice, vi la obra en la UACM, llevaron el carro a la Feria del Libro y me encantó sentirlos tan cerca, pues siempre los había visto en CEU. Entonces, bueno, a mí como que me quedó resonando que tenía ese espacio de la UACM, porque para mí el de CEU es muy cercano, ¿no? Pero bueno, algo había en la UACM que los sentían más cercanos. ¿A ustedes les representa algún movimiento? O sea, ¿no? Este cambio de espacio, me imagino. Pues si bien el carro es el teatro en sí, su desplazamiento retoma las raíces del concepto, ¿no? De los carros de comedia y eso me parece maravilloso. ¿Cuál es su experiencia? Entonces, ahorita si quieren regresamos a esto para que me contestes, René, que no te hemos dado oportunidad de hablar. Luego Lilia Leticia Rangel Granados. Bueno, aquí hay dos preguntas, dos personas que les gustaría que preguntan, ¿no? Cómo llevarlos a donde trabajan, a Iztacalco y a otro lugar. Me imagino, ¿no? Que ahí contactándose con Teatro UNAM ya les podrán dar toda esa información, ¿no? Ahí mismo, a través de Facebook o en Teatro UNAM, pues. Y bueno, además agrega Lilia que la atención y la emoción se conjugan con la música. Después, bueno, magnífica obra y estupendo elenco, felicidades, en particular al rey, a René Sereste. Su actuación e interpretación es impresionante, su talento y dedicación se notan en cada escena, es un actor excepcional. Y finalmente Jorge Arturo Tobar, que está retomando esto que hablaban sobre la canción de Paulina, que también estaría bonito escuchar para ti, que es interpretar esta canción, ¿no? Que está jugándose en esta tensión. Dice, la canción de Paulina es fuerte, pero al mismo tiempo me hace pensar en la vida de un modo alternativo. La frase, el papel que te dieron nadie más lo quiso, es triste, pero al mismo tiempo alentadora. Pareciera que quiere decir que el papel es patético, pero al mismo tiempo hay que estar orgulloso de la elección que hicimos al tomarlo. Entonces, bueno, así, hasta ahí van los comentarios. Entonces, si quieren, regresamos a este que nos hacía Perla, ¿no? ¿Cuál es su experiencia? ¿No? Y si van sintiendo este movimiento de acuerdo a los lugares, ¿no? Y la cercanía en que se van presentando. Ay, perdón, no podía. Hola, em, ¿cómo están? Muchas gracias a todos los que están aquí. Y pues sí, creo que algo que ha sido como muy claro en el proyecto es que sí, el espacio evidentemente también es parte de la obra, ¿no? Lo hemos intentado, no lo hemos intentado, lo hemos integrado con todas sus ventajas y desventajas, ¿no? También hemos dado funciones con un sol impresionante, con lluvia, con el público lejísimos, y entonces como equipo pues tomamos decisiones, ¿no? También hemos tomado decisiones de, hay un trazo evidentemente, pero cuando el público está lejos pues lo tenemos que romper también, ¿no? Para poder tener esta cercanía, también para hacer uso adecuado de la voz. eh, y nada, ver las situaciones, ver quiénes están ahí, como bien lo comentó nuestra compañera Rosy,
para también hacer de esta experiencia una experiencia viva, que al final del día es teatro de calle, ¿no? O sea, no es que te pelees con el ruido, no es que te pelees con la señora que esté vendiendo algo, no es que te pelees con los perros, lo ocupas todo a favor, ¿no? También creo que también eso es algo que es la ventaja de, de este proyecto, que te hace estar mil veces en el aquí y en el ahora, y también pues el juego del cuerpo excéntrico, ¿no? Excéntrico, que es algo que hemos estado pues llevando a las últimas consecuencias. ¿El cuerpo qué? Excéntrico. ¿Nos cuentas sobre el cuerpo excéntrico? Claro, como es evidentemente teatro de calle, estamos pues en otro campo, ¿no? Que no es el habitual que se presenta en el teatro. Aquí los cuerpos tienen que ser más expresivos, la voz tiene que ser más proyectada, evidentemente. Entonces, pues también creo que con esto que dicen, ¿no? El diseño del vestuario, el diseño de escenografía, nosotros como actores tenemos que concatenar toda la información, tanto la dirección por Andrés, el vestuario y la escenografía eh, por Mau y la música con Julio, para hacer como todo una unión y que visualmente sea claro al espectador, ¿no? Que el espectador sepa cuando sale un personaje, qué es este personaje, ¿no? A primera lectura, porque evidentemente estamos luchando con otros factores que están pasando, que si complejizamos más, no que no se pueda, pero sí también hay un límite para la lectura que se presenta, ¿no? Y esto jugarlo, ¿no? Con el cuerpo excéntrico, jugarlo a favor de una proyección, a favor del espectáculo, lo mismo que pide la obra. Y pues nada, también es muy bonito al momento de presentarnos, cuando la gente se acerca y hemos tenido la hermosa experiencia de que nos han dado muchos regalos. La última vez este domingo nos dieron a cada quien una bolsa de esquites y es bonito, ¿no? Es muy bonito cuando las personas se acercan o nos dicen, nos dieron igual un fuego en Dolores Hidalgo o nos acercan y nos traen agua porque ven evidentemente que estamos sudados y que tenemos el sol a todo lo que da, o simplemente que se quedan en una función lluviosa. Creo que eso también habla de que el espacio evidentemente juega, pero también la gente que lo habita juega con nosotros. Y justo creo que eso también es un propósito del carro, ¿no? O sea, llevar el discurso desde la comedia, una risa, eh, una risa que hace pensar, pero también una risa que hace unión, una risa que hace pensar y hace pasar un buen tiempo a todos, de todas las edades, y jugar con eso. Gracias, René. Pues sí, yo creo que en este tipo de experiencias es evidente, ¿no? El convivio al que convoca el teatro, ¿no? Y bueno, esto que dices, me imagino que ha de ser como de las cosas más hermosas, ¿no? Esto que se quede la gente a pesar de la lluvia, pero que al final se estén dando cuenta de tu necesidad. Está bajo el sol, ¿no? No me voy y ya, ¿no? Que se hidrate, ¿no? Que se restablezca. Qué bonito, ¿no? Que el teatro siga despertando esta empatía, ¿no? Y esta humanidad con quienes van y asisten. Este, Paulina, ¿nos quieres Yo contar nada otra? más una cosita Sí, rápido, tengo sí, que sí. retirarme, Sí, pero Mauricio, por bueno, favor. vayan a verla. Muchísimas gracias a todos. Este, y gracias por la invitación. Nos Muchas estamos gracias por viendo estar aquí. pronto. Gracias. Gracias, Mauricio. Bye. Ahora sí, Paulina. Sí, sobre la canción. em, pues mira, lo que pasa es que más bien me pasan varias cosas en la mente y en el cuerpo, ¿no? Hablando de esta canción que me tocó interpretar como la voz principal, ¿no? Porque también cabe aclarar que es la canción que hacemos todas, ¿no? O sea, de pronto es como la canción de la belleza o la canción de Paulina, pero pues en realidad es la canción o sea, yo soy la voz principal en esa canción, pero esa canción es lo que es por la letra, por la composición musical, por los coros de mis compañeras y mis compañeros y la forma en la que tocan los instrumentos, ¿no? Pero sí pasa algo, qué curiosa es la vida, ¿no? Porque estaba pensando como, ¿qué tanto vulnerarme en este espacio? Pero sí creo que es importante mencionar, o bueno, al menos es algo que me parece importante mencionar con respecto a cómo ha sido mi experiencia interpretando esta canción, y es que
esta canción habla de la vida misma y de el contexto en el que nos tocó nacer, por un lado, eh, la, mm, el carácter que nos fue dado, ¿no? Bueno, como biológicamente que se desarrolló, como la persona que somos y en quien nos hemos convertido por el mismo contexto en el que estamos, pero también ya se ha mencionado que esta obra abarca o va en varias capas, ¿no? Podemos develar varias capas que están aquí jugándose en la obra. Y entonces esta canción, perdón, también habla de el ser una actriz, ¿no? Eh, y entonces, por un lado, a mí me pasa que me apela muchísimo en ese sentido como actriz, ¿no? El hecho de haber tenido otros proyectos en los, bueno, que no fueron tan afortunados, ¿no? Y, y me conmueve muchísimo, ¿no? La letra que interpreto ahora porque me acuerdo de experiencias que he tenido en el teatro, eh, donde sentí que no pude em, ser la ser y representar lo que yo quería ser y representar en el escenario, ¿no? Y entonces esto sí lo comento porque pues detrás de la belleza que tiene esta melodía, ¿no? También hay un dolor muy profundo. Mm, y entonces también nos habla de la vida misma, ¿no? Ya mencionaba hace rato y todos lo hemos mencionado y se me hace muy curioso que el comentario que leías, ¿no? Que Jorge habla de, bueno, cómo también tiene una parte hermosa el hecho de tener este papel que elegimos, pero la cosa justo es que tanto elegimos ese papel, ¿no? O sea, justo creo que una de las cosas que decimos con más pues vehemencia o de forma más reiterada en esta obra es que el papel que nos dieron, no solo nadie más lo quiso, sino que lo escogieron para nosotras, ¿no? Eh, y entonces más bien creo que la pregunta es qué hago, ¿no? ¿Qué tanto puedo hacer con ese papel que me fue dado? ¿Qué posibilidades tengo y con quién tengo esas posibilidades, ¿no? De cambios, si estoy en un lugar donde no quisiera estar, que también es algo de lo que hacemos, ¿cómo decirlo? Pues también nos burlamos un poquito, ¿no? De esta idea de que muchas personas reiteran que es que el pobre es pobre porque quiere, o uno está en el lugar en donde está porque así quiere, y que nada más hace falta el deseo para movernos del lugar, pues nos hacemos la pregunta, ¿no? Y planteamos la semilla para reflexionar lo que tanto eso es cierto. Estamos en un contexto que va mucho más allá de lo que una es y lo que una desea, pero de nuevo, como lo mencioné ahorita, ¿qué tanto puedo hacer y con quiénes, ¿no? Con quiénes me alío para, para cambiar esa realidad. Pues nada, sí ha sido muy afortunado, es una canción que me encanta cantar, es muy gozoso y, y también está padre ahora reflexionarlo aquí, ¿no? Con todas, sí, el hecho de tener esa canción pues así representada de la forma en la que está, ¿no? Es muy padre. Vengan, vengan a vernos y a ver qué piensan ustedes y por dónde les habla también, ¿no? Si es más del lado de la vida misma o si ustedes también son actores, actrices o gente que hace teatro y también les duele por ahí, ¿no? Pues sí, muchos lugares hacia donde apunta. Muchas gracias, Paulina, por esto que nos compartes. Pienso, ¿no? Como también en toda la elección de los personajes, porque hay algunos que quedan fuera. Pienso, el rico, ¿no? Creo que no está, que tampoco, no me acuerdo qué otro, pero siento que justo los cuatro, y bueno, el niño trapo, y bueno, obviamente la tierra, ¿no?
sí están apuntando a esto que nos cuentas, Paulina, como por un lado toda esta idea de que yo me preguntaba cómo secularizamos y un poco aterrizar esto en las ondas em, motivacionales o New Age, ¿no? Que al final nos están diciendo que como individuos nos vamos a salvar solitos, ¿no? Ahí yo veo como una crítica todo el tiempo, ¿no? A estas nuevas maneras de entender estos coaching, ¿no? Tú puedes, que un poco dialoga con la idea del pobre porque es pobre y si le echaras ganas, seguramente podrías hacerlo. Entonces, bueno, por ahí parecería que tenemos un panorama devastador, ¿no? De esta individualidad absoluta de que yo solita voy a resolver mis problemas y no importa el colectivo, y por el otro lado el pobre que es pobre porque así lo quiso ser. ¿No? Frente a estas fisuras que un poco dice el comentario de Jorge y un poco empiezas a ver y que a mí me recuerda no me acuerdo exactamente qué texto lo dice Marina Garcés, que dice, bueno, no podemos hacer nada con el hecho de que nos trajeron al mundo, pero sí podemos responsabilizarnos con esto que tenemos en el mundo, ¿no? Entonces creo que por ahí empiezan a verse y abrirse estas fisuras que cada vez las vemos más oscuras y difíciles de encontrar, pero que bueno, ahí están, ¿no? El mismo teatro, el hacernos reír, el convivir o el convocar estos espacios de convivio ya son fisuras, ¿no? A estas determinaciones en las que parece que no podemos movernos. Entonces, bueno, eso quería decir, como que me ayudaba mucho a cerrar esto último que dices, Paulina. Y también aquí, un poco ya saliéndome de esto, para quienes preguntaban, ¿no? Que cómo podrían contratar al carro, está aquí les puedo compartir también el correo, que es así, carrodecomedias@gmail.com, o sea, es muy, muy sencillo, ¿no? Para que quienes estén viendo ahí tengan la opción de escribir y hacer todas las preguntas que necesiten para la contratación del carro, ¿no? Que ojalá siga yéndose por muchos otros lugares. Y bueno, ya, con este comentario que un poco se salía del clímax del momento, pero tenía que decirlo, le doy la palabra a Andrés. Nada más ahondar que, claro, el otro elemento con el que había que jugar del carro es que el carro tiene em, ya puesto que tienen que ser 6 personas del elenco, 3 mujeres y 3 hombres, ¿no? Eso también ya, bueno, eso y más aparte que nada debe estar reproducido, amplificado, ¿no? Nada de la voz está amplificado. Y entonces, nada, se iban sumando interesantes cosas aparte de lo complicado de la adaptación del texto. Y bueno, pues claro, teníamos una realidad de son 6 en el elenco y son más personajes. ¿Y cuáles se pueden repetir, cuáles no? ¿Quién puede hacer un doble personaje? ¿Qué significaba eso? Y pues de ahí entonces fuimos y fui tomando la decisión de que en el personaje de René estuviera el rico y el rey, ¿no? Que un poco podemos entrar en el análisis si son lo mismo, pero no. Y luego pues teníamos esta otra cosa de que, claro, Marlon se hace al autor, pero a su vez tenía que hacer al labrador, porque a mí me parecía que quedaba también perfecto en el personaje, ¿no? Y teníamos estas cosas de ¿cómo hacemos un autor? Jugamos en que si mucho lo hablamos con Asensio, que si era una especie de mago de Oz, y entonces si teníamos una estructura que nos permitiera que cualquier persona del elenco lo hiciera, pero para afuera fuera la misma voz. Y pues pensamos en un montón de cosas que nos llevaban a complicarnos la existencia, ¿no? Que si una bocina no se puede, que si un megáfono tampoco. Nada, entonces todo eso también fue jugando a la hora de ir decidiendo, no les contamos un poco el final, aunque lo sabrán, ¿no? Pero hay un guiño que se hace que fuimos decidiendo entre todos, ¿no? Sobre que Marlon haga a 2 personajes, ¿no? Pero nada, otra vez eso, en el teatro también pues como saben, se juega con uno le tiene que dar sentido en escena es decir, tienes 6 y con estos 6 tienes que hacer 12 personajes. Bueno, ¿cómo hago que eso signifique algo en escena? ¿No? No es solo acomodar, sino cómo hacemos que esto represente algo que vaya junto con que me parece siempre lo más interesante y complicado del teatro, que es que todo símbolo y toda palabra y todo lo que está en escena
abone al discurso que queremos dar. Por supuesto que, y a mí también me encanta, como bien decía Rosa al inicio, compartir preguntas con la gente, ¿no? No te vamos a tirar ninguna neta. Sin embargo, claro que tampoco hay una cobardía ahí, sí hay, esto es lo que ponemos nosotros, ¿no? Esto es lo que pensamos. Tú puedes pensar otras más cosas, pero vayamos dialogando. Y eso, yo también creo que el teatro es primero diversión real, o sea, la gente va a pasarse un buen momento a decir, qué bueno que vine, me divertí, me reí, escuché música, vi algo bonito, vi actuaciones que me conectaron. Y si aparte de eso logramos que la gente se vaya y se haga preguntas, es todavía aún mejor. Pero lo primero es que, que el teatro sea un acto gozoso para quienes lo hacemos y para quienes lo ven, ¿no? Que digamos, órale, qué padre. Y ay, era otra cosa y se me fue. No, lo otro, claro, estaba, pues yo no podía, no puedo y no quiero, ¿no? Negar esta formación que me ha dado el cabaret y el tipo de cabaret que hago, que siempre lleva a cuestionarme cosas políticas y sociales. Y era, hay muchas cosas que he leído, pero esta frase que dice, este... Viri Ríos, ¿no? Que dice, en este país es igual de difícil salir de pobre que salir de rico. O sea, si naces rico, es muy difícil que te vuelvas pobre. Y si naces pobre, es muy difícil que escales de esa clase social que te tocó. Y para mí era una cosa importante también demostrar, ¿no? Que nos hagamos preguntas, porque también está, como ya habéis dicho, ¿no? ¿Qué hago individualmente? ¿Qué hago colectivamente? Y hay muchas lecturas que le podemos dar, ¿no? Lo social, lo espiritual, bla, bla, bla. Pero para mí era importante decir, vivimos bajo un régimen que hace que la movilidad social sea poca, se anula y nos lo tenemos que cuestionar, ¿no? Pues nada, como sociedad, para decir, ¿qué hacemos frente a eso? Sí, hay un claro posicionamiento, ¿no? Como a pesar de las múltiples lecturas que se puedan dar, creo que a mí y creo que a quienes vayan, ¿no? Como que sí hay esta idea de cuestionar, ¿no? ¿Qué es la pobreza y por qué es pobre quien es pobre, ¿no? O sea, como que creo que sí hay un tema central que se va ahí dialogando y entrelazando con muchas otras, pero al final como a mí, ¿no? Ahí lo tenía medio para preguntar, ya no da tiempo, pero para mí como que si había un tema es esta idea de la pobreza estructural, ¿no? Que para mí sí es un posicionamiento y estoy totalmente de acuerdo contigo que también hay que reivindicar, ¿no? Al teatro para ir a gozar, ¿no? A pesar de que esté duro, ¿no? Cuestionamiento y estas realidades que son terribles y que estamos viviendo y enfrentando, pues, el teatro sí es este espacio, ¿no? Que se nos abre para pasarla bien, para reírnos, para gozar, para convivir, para ver al otro, para sentir al otro, ¿no? Entonces, el tiempo se nos está acabando. Y pues nada más preguntarle si quieren cerrar con alguna cosa para eso, ya acabar con esta aula. Sí, Julio. Yo cerraría justamente con un comentario que tiene que ver con la pertinencia y la vigencia de esta obra a la luz de los tiempos que estamos viviendo, más en lo más reciente, que son estas apariciones de voces de ultraderecha que precisamente apelan a estos discursos de libertarios, entre comillas, ¿no? Que banalizan, que trivializan, que apelan al coach, al piensa positivo, al está en ti, el cambio y este tipo de cosas y que están emergiendo de una manera cada vez más radical y cada vez más peligrosa. O sea, yo veo las noticias y siento que estoy viviendo una película distópica con lo que está pasando en el mundo y de estos personajes que están tomando lugares de poder muy estratégicos a nivel global, que es francamente preocupante. Y entonces, pues más cobra sentido la forma o una de las cosas que expresan esta obra, pues cobra un sentido muy importante en estos tiempos. Y bueno, pues ojalá que la gente pueda de alguna forma ser receptiva a esta crítica, porque creo que es muy importante
a la luz de estos días que vivimos. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más que quiera decir algo para cerrar? Pues yo decir que el carro de comedias, creo que ya lo hemos dicho, pero es una expresión teatral en sí, valga la redundancia, pero es la evidencia del teatro es teatro, o lo que a mí me gusta, que es el teatro es convención, el teatro lo hacen las actores y las actrices en escena, y lo primordial es, venga, le vamos a contar una historia, tengo este trapito y esta guitarrita, y aquí le vamos con su, si usted le entra al juego, vamos a pasárnosla bien. Y eso a mí me sigue conmoviendo frente a las cosas que si competimos contra la IA, ¿no? Y todos los efectos especiales, y que ahora también, pues no sé, uno dice, a ver qué concierto de cualquier artista, a ver quién trae los mejores y más costosos efectos. Para mí me sigue conmoviendo que no hay nada, y que bueno, hasta ahora más entrañable que actores y actrices en escena poniendo toda su entrega, como hace todo este elenco, y diciendo, te voy a contar una historia con estas cositas que tú ves, que es teatro, evidentemente es teatro, no te queremos decir otra cosa, hay trampillas, hay todo, y te vamos a contar incluso con un muñeco de trapo, que tú sabes que es un muñeco de trapo, vamos a representar a la infancia, y que, pues eso, la expresión máxima del teatro, dentro del teatro que es esta obra, vayan, se la van a pasar bien. Muy bien, se la van a pasar muy bien. René, ¿alzaste la mano o sí? ¿O estás diciendo adiós? Ah, No, dale. sí, 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 sí. Sí, justo creo que también se me hace muy importante mencionar y remarcar que el Carro de Comedias es un proyecto que también apoya a jóvenes que acaban de egresar de las diferentes carreras. Aquí tenemos tres escuelas. Tenemos la FAC, el CUT y la Escuela Nacional de Arte Teatral. Y pues nada, también es importante la visualización a nuevos talentos y también decir que en el proceso de las audiciones vimos compañeros muy talentosos, muy espléndidos y pues nada, quizás también abrir la invitación para que haya no solamente un carro de comedias y que esté solamente moviéndose, sino que pueda haber varios carros de comedias que puedan ver también, porque pasa, ¿no? Que a veces luego vamos a las obras donde hay gente con renombre, pero también abrirse a las posibilidades de nuevos talentos, de nuevas personas, de nuevas gente que se ha preparado para poder traer estas actuaciones, estas escenografías, porque también hay carreras de escenografía, de diseño, de producción. Entonces, pues también dejar, ¿no? La semillita de que también ojalá haya más carros de comedias, más proyectos y pues nada, que todo lo que hacemos lo hacemos con amor y con mucha entrega. Y se nota. David. Igual, ya para cerrar y despedir esta aula, pues sí, creo que sumado a esto que menciona René, si alguien que tiene la intención de estar en el próximo carro de comedias, que ya está por ahí, por salir la convocatoria, es algo triste por un lado decir que, wow, ya se fue volando el año, pero pues así es esto. Pues que vengan a ver la obra, hacerles esa invitación, sí, que vengan a ver cómo es el tipo de teatro que se hace, el tipo de propuesta, el tipo de energía que requiere esto. Y pues nada, también agradecerle no solo aquí a las personas, a los creativos, a este elencazo de primer nivel que está por acá, sino también a las personas que están detrás, a Diego Alonso, nuestro productor residente, a Martín Ventura, que pues son personas que nos acompañan y están ahí todo el tiempo, y a todas las demás personas que están ahí en Teatro UNAM, que nos han visto y que pues nada, agradecerles una vez más por esta grandiosa oportunidad. Y pues todavía vamos a estar un ratito más, así que no desaprovechen porque luego se quedan con ganas y ya nunca la fueron a ver. ¿Va? Así que vayan. Bueno, ya nomás para que no falten los agradecimientos, pues por supuesto a Juan Melía, que sigue con este proyecto, y a querida Elizabeth, que por ahí anda, que también
hacen un montón de trabajo para que esto continúe año con año, lo que requiere mantener a un mismo elenco durante un año con una obra dando tantas funciones, ¿no? Aquí nada más como apuntar, ¿no? Que siguen hasta el 28 de noviembre y luego del 17 de enero al 15 de febrero. Recomiendo mucho visitar la página de Teatro UNAM para ver si en serio van a estar en el Centro Cultural Universitario y no vayan ahí y resulta que no estén. Este, entonces, pero bueno, por lo pronto hasta el 28 de noviembre consultar fechas y luego del 17 de enero al 15 de febrero. Así que todavía hay bastante oportunidad para seguir, ¿no? Poder ver la obra. Y bueno, creo que me llegó un mensaje, esperemos, no, ya no es de aquí. Em, pues muchísimas gracias. Paulina, Rosa, ya no les dejé decir nada, pero ya se nos acabó el tiempo. No sé si, no. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Disfruté mucho de escucharles. Aprendí mucho con lo que me han dicho y bueno, fue un momento muy gozoso también para mí. Agradezco su tiempo, agradezco a quienes nos acompañaron Gracias. hasta este momento y bueno, pues por acá seguimos y vayan a ver al carro, no se lo pierdan. Muchas gracias. Gracias a Gracias. Qué gusto todas. verlas. Gracias, ahí nos estamos viendo. Sí. Gracias, los esperamos.